Hace muchos años escuché una prédica acerca de las diferencias entre el creyente y el discípulo. Y estas son algunas de las diferencias entre un creyente y un discípulo. El creyente dice que quiere crecer. El discípulo crece y se reproduce. El creyente a veces se congrega. El discípulo congrega regularmente. El creyente reclama que lo visiten y lo animen. El discípulo visita o anima y visita. El creyente espera que le enseñen la Biblia. El discípulo busca e investiga en las Escrituras. El creyente a veces comparte el Evangelio. El discípulo busca las oportunidades para compartir el Evangelio. El creyente dice yo, piensa en sus necesidades. El discípulo dice ellos, identifica las necesidades de los demás. El creyente espera algo para dar, el discípulo da. El creyente está convencido, el discípulo está comprometido. El creyente siempre está cómodo y el discípulo anhela ver cambios. El creyente dice, heme aquí, envíalo a él. Un poco jocoso eso, ¿no? El discípulo dice, heme aquí, envíame a mí, Señor, a mí envíame. Y cuando nosotros miramos esta lista decimos, qué lamentable es que nosotros tengamos que hablar de este tipo de cosas. Qué lamentable es que se haya tenido que hacer estas diferencias y ahora hay dos bandos en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Mire esta frase. Todo discípulo es un creyente. Oído, pero no todo creyente es un discípulo. Y cuando yo leo esta frase que dice, pero no todo creyente es un discípulo, yo empiezo a hacerme algunas preguntas. ¿Por qué esto tiene que ser una realidad? ¿Por qué lamentablemente esto tiene que ser verdad? ¿Por qué no podemos cambiar estas estadísticas y tenemos que conformarnos a que sí, que hay creyentes que no se hacen discípulos? ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Porque es que algunos terminan pensando en sí mismos y mirando por sí mismos y por sus propios intereses una vez que han aceptado o conocido a Cristo. ¿Por qué es que algunos terminan acomodándose a un sistema religioso y nada más? ¿O por qué es que algunos se sienten cómodos asistiendo, escuchando y después yendo a casa? Vamos a soñar por un momento, ¿ok? ¿Cuántos seremos en esta mañana aquí en esta sala? ¿Cuántos somos? Más o menos una persona que tenga un cálculo. 105, exactamente, hermano. Ni uno más ni uno menos. Ya, aproximadamente. Muy bien, muy bien. Vamos a poner una cifra redonda. ¿Ok? 100 personas. Usted se imagina 100 personas, y las 100 personas que nos comprometamos con el Señor, los 100, no algunos, los 100. Entonces por ahí dicen, vamos a evangelizar. Y todos decimos, vamos. Sin embargo, uno se levanta por ahí y dice, ¿y a qué hora es el evangelismo? A las 2 de la tarde. No, que no puedo. No puedo. Es que tengo que trabajar. Es que, qué vergüenza, no sé hacerlo. No, es que, ¿sabe qué? Tengo otras cosas, otros asuntos que atender. Lo siento, para otra oportunidad será. Y algunos no lo dicen, pero algunos sencillamente no llegan. Vámonos a una casa de paz. Hemos estado hablando semana tras semana y siempre animamos al pueblo que se involucre a una casa de paz, a un grupo pequeño. Va a ser de mucha bendición para usted.
son un grupo muy íntimo de personas, comparten, se conocen, se visitan, se llaman por teléfono, se cuidan, se pastorean mutuamente. Y siempre hablamos a las personas, a la iglesia: involúcrate en una casa de paz, involúcrate, va a ser de mucha bendición. ¿A qué hora es una casa de paz? A las 8 de la noche. Mucho frío. No, es que no tengo tiempo. Voy a pensarlo, es buena la idea, pero déjame pensarlo. Pero qué diferente sería si decimos: vamos a evangelizar. ¿A qué hora es? A las 2, a la 1:30 estoy ahí. ¿Usted se imagina esa actitud? Vamos a una casa de paz. ¿A qué hora es la casa de paz? Más o menos a las 8 de la noche, 7:30 tú me encuentras ahí. Ahí estoy. De las 100 personas, todos. Y una persona dice: te vas a ir a una casa de paz, pero tu trabajo, pero tu negocio, tus cosas, tu tiempo, no tienes tiempo. Y él dice, el que ya se comprometió con el Señor, dice: no te preocupes, dice que el Señor va a acomodar las cosas y va a darle las oportunidades para que yo pueda hacer su obra y para que pueda involucrarme en Él con su servicio. ¿Usted se imagina qué diferente sería si nosotros 100 y un poco más nos comprometemos con Dios, nos convertimos todos en discípulos de Cristo? Porque la intención de esta mañana justamente es esa. ¿Por qué no todos entienden esto? ¿Por qué algunos se han quedado solamente como creyentes y algunos pocos como discípulos? Bueno, por este motivo, mire. Muchos no se comprometen como discípulos porque no han llegado a entender o no tienen una profunda convicción de la obra de Dios, el sacrificio de Cristo a favor nuestro, estar profundamente agradecidos al punto de responder en obediencia y entrega a Él. Porque algunas personas no han llegado a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. No han llegado a entender el sacrificio, la entrega que Él hizo por nosotros. De qué forma nos encontró, en qué situaciones nosotros estábamos. Él nos halló de esa forma. El profeta dice: éramos miserables, pero Él nos recogió, nos amó, nos limpió, nos lavó, hizo una obra con nosotros, la sigue perfeccionando. Y eso hasta el día de hoy ahora va haciéndolo con nosotros. Algunas personas no lo han llegado a entender. Y es más, yo debo decir que hay algunas personas que piensan que le hacen un favor a Dios al llegar a la iglesia. No, es más, hay algunas personas que le hacen un favor a sus esposas por acompañarles a la iglesia. Y algunas personas dicen así y piensan de esa forma. Otras personas opinan y dicen: no, sí está bien la religión, pero no hay que ser fanáticos, dicen otras personas. O algunas personas solamente buscan que se les solucione el problema. Y se acabó y se van. Cuando yo hablo con algunas personas y vienen con muchos problemas, a veces incontables problemas, yo le digo: mira, encima de tus problemas tienes que saber que tienes un problema más, le digo. ¿Qué? Me dice. Sí, le digo. Tu problema es con Dios. Tienes un problema con Dios, estás viviendo lejos de Dios y todo lo que ha pasado es resultado de que una vida que vives alejada de Dios. Las personas escuchan la situación, comparten su problema y después desaparecen. Yo te pregunto: ¿tú eres un creyente o eres un discípulo? ¿Eres un creyente? ¿Estás acomodado? ¿Vives una vida tan rutinaria? Vienes, escuchas y después vas a casa y se acabó el cristianismo para algunas personas. Quiero que en esta mañana nosotros revisemos qué dice Dios acerca de los discípulos de Cristo. Discípulos que están dispuestos a pagar el precio. Discípulos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. Porque esto no solamente es llegar, venir, escuchar, conversar un rato y nos vamos a casa. Hoy día nosotros vamos a revisar en la palabra de nuestro Dios acerca de qué dice Dios y cómo define Dios a un discípulo de Él.
¿Cómo lo define? Y yo quiero que me acompañe usted al libro de Lucas capítulo 9. En el libro de Lucas capítulo 9, verso 57 al verso 62. Lucas capítulo 9, verso 57 al verso 62. ¿Usted es un creyente o usted es un discípulo? Un discípulo comprometido. ¿Ya lo tiene? Vamos a mirar el texto, dice en el verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza o la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el evangelio o el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta pequeña porción que nosotros tenemos va a enseñarnos y va a definir una palabra clave en medio de esta lectura. La palabra seguidor. Usted va a encontrar que él está repitiendo una y otra vez esta palabra. Y mira, quiero que revise conmigo. Verso 57. Yendo uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré. Verso 59. Y dijo a otro: sígueme. Verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Y sabe, nosotros vemos aquí una palabra clave. Está hablando de los seguidores, está hablando de discípulos, está hablando de personas que quieren ir en pos de Él. Pero ¿qué significaba que yo le diga a Jesús: Señor, te voy a seguir? ¿Qué significaba esa frase en el Antiguo Testamento? ¿Qué significaba para los rabinos del tiempo antiguo esa frase muy sencilla que decía: Señor, te seguiré? Escuche una cosa, porque no sencillamente decía o significa: me voy a congregar, Señor. Señor, voy a memorizar versículos de la Biblia. Señor, si es que tengo tiempo, te voy a servir. Voy a mirar mi agenda, y si es que hay un tiempo, un momento, voy a hacerlo. Cuando tú y yo le decimos a Jesús: Señor, te voy a seguir, tú tienes que saber qué significa eso. ¿Qué significa que tú y yo le hemos dicho: voy a seguir a Cristo de ahora en adelante? Esto tiene algunos significados. ¿Qué significa? Señor, voy a seguir tus pisadas de ahora en adelante, y otras cosas más. Cuando nosotros le decimos a Jesús: Jesús, te voy a seguir, le estoy diciendo: Señor, voy a ir por el mismo camino de ahora en adelante, por el mismo camino que tú vas, Señor. Señor, voy a acompañarte, específicamente te voy a acompañar como tu discípulo. Voy a ser tu aprendiz. De ahora en adelante me voy a comprometer, voy a ser tu alumno, Señor. Voy a aprender a tus pies, voy a ser tu pupilo, tu aprendiz. Señor, de ahora en adelante voy a tratar de imitarte. No va a ser fácil, voy a esforzarme por hacerlo, pero voy a imitarte de una u otra manera. Y me caeré, voy a levantarme y voy a tratar de seguirte. Señor, quiero que sepas que voy a estar detrás de ti. No tienes que voltear atrás, porque atrás de ti yo estaré siguiéndote. Es lo que significa seguir a Jesús. Voy a acompañarte, voy a ser tu asistente y voy a ir detrás de ti. Quiero que sepas, Señor, que de ahora en adelante me comprometo a desarrollar una relación contigo muy cercana, muy íntima. Señor, me comprometo a estar a tu lado. No me comprometo a estar a tu lado. Me comprometo a permanecer a tu lado en las buenas y en las malas, aunque no te vea, sabiendo que ahí estás presente tú. Esto significa seguir a Jesucristo. Esto le decía un estudiante al rabino, y el rabino si miraba, si le parecía, lo aceptaba, si no, lo despedía. Esto es lo que este hombre le está tratando de decir a Jesús: Señor, te voy a seguir. Señor, me comprometo contigo. Voy a hacerlo a tu forma. Lo voy a hacer a tu manera. Mi seguir va a ser a tu método, Señor.
Esto es lo que le decimos cuando decimos que vamos a seguir a Cristo. ¿Eres un creyente o eres un discípulo de Cristo? ¿Quién eres? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿O estás dispuesto a ser solamente de la multitud de las personas? Porque a Jesús no le impresionaban las multitudes. Multitudes, 5.000, 4.000 personas seguían a Cristo. 6.000 personas seguían a Cristo. Si tú miras el libro de los Hechos, 8.000 personas seguían a Cristo. Nunca le impresionó las multitudes. Por eso que tenemos que hablar de estadísticas. Porque hay algunos que se quedan como creyentes y otros se despuntan como discípulos. Todos nosotros empezamos como creyentes, todos. Empezamos como creyentes conociendo a Cristo. Pero el Señor, la intención es que pases al otro lado y que no te acomodes, sino que te acostumbres y no te sientas muy tranquilo y muy pasivo en tu vida cristiana. Lo que quiere que tú empieces a despuntar y te conviertas en una persona que impacta, que influencia, que habla, que trata a las personas como personas que necesitan del Señor, de Cristo, identifican necesidades. Este hombre le está ofreciendo a Jesús seguirle. Verso 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Tú te imaginas si fuéramos nosotros, si alguien nos dice: oye, te voy a seguir, quiero que sepas que de ahora en adelante te voy a seguir por donde tú vayas? Wow, a nosotros nos impresionaría eso. Nos sentiríamos tan a gustos, tan contentos que alguien diga: te voy a seguir donde tú vayas, donde tú estés. Pero ¿a dónde iba Jesús? Exactamente a dónde se estaba dirigiendo Jesús cuando este hombre le dice: a donde tú vayas, Señor, yo voy a ir. Miren lo que dice el verso 51 y miramos dónde se dirigía Jesús, a dónde iba Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Dónde iba Jesús? Iba a Jerusalén. ¿Qué iba a suceder en Jerusalén? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? El texto lo dice. Llegó el tiempo en que él iba a ser recibido arriba. Él se estaba yendo a Jerusalén al sacrificio, a morir en la cruz. Este hombre no sabe lo que está diciendo y no entiende el precio. Él está diciendo ligeramente: te voy a seguir donde quiera que vayas. Pero no sabe que Jesús se está yendo a Jerusalén a morir. Y si es que los 12 que estuvieron con él, donde Jesús puso su confianza también, eran de su más íntimo entorno, ellos desaparecieron en medio de que Jesús lo buscaron, se fueron. Y este hombre está: te voy a seguir, Señor. Está yendo a la muerte Jesús y él no sabía que a esto iba. Y hay unas personas que no saben lo que dicen y no saben lo que ofertan cuando dicen que van a seguir al Maestro, que van a seguir a Jesús. Hay unas personas que no entienden cuál es el precio de seguir a Jesús y como no lo han entendido, se quedan cómodos, se quedan tranquilos, se quedan pasivos, se acostumbran a una rutina, se quedan sentados, se escuchan la palabra, calientan las bancas y ahí están porque no saben el precio, no saben cuánto es el costo de seguir a Jesús. ¿Eres un creyente o eres un discípulo de Cristo? Porque no hay otro. O eres un creyente o eres un discípulo de Cristo. Uno de estos dos eres. Falta obreros, hermanos. Faltan maestros de discipulado, faltan maestros de escuela dominical, faltan obreros del Señor en directores de casas de paz, faltan ujieres, faltan personas que trabajen con jóvenes, con matrimonios, falta obreros del Señor. Y Dios está esperando de todos nosotros una respuesta. O nos quedamos sentados con nuestro cristianismo de esa forma en la cual nos estamos desenvolviendo, o entendemos, somos iluminados y empezamos a tomar ciertas medidas en nuestras vidas. ¿Quién es este uno que le decía a Jesús: te voy a seguir? Otra de las cosas que él no sabía, miren, verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino. La pregunta es: ¿quién era ese uno? El texto no dice quién era, pero en el libro de Mateo, la misma historia sí dice quién era este hombre. Ahí está. Es la misma historia que estamos estudiando ahora, es el mismo personaje, y ahí sí dice quién era este hombre. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado
como todos, muchos de nosotros tenemos que pasar al otro lado. Y vino un escriba, y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es el mismo personaje. Era un escriba el que estaba ofreciéndole a Jesús estas cosas. Era un escriba. Un escriba no era cualquier persona. Un escriba no era una persona del pueblo, una persona que no tenía estudio, una persona ignorante del pueblo. No era un campesino o un campesino que trabajaba en el campo. No era un hombre así. Un escriba no era una persona que no conocía ciertas cosas. Era un conocedor de las leyes, muy leído, muy culto cuando hablaba, y es más, él tenía aires de grandeza. Las madres del Antiguo Testamento la tenían clara. La mejor profesión para sus hijos era ser escribas. Ellas las preparaban para que ellos sean escribas. ¿Por qué? Porque ser escriba en ese tiempo pagaba muy, pero muy bien. Ser escriba era una posición que ellos alcanzaban. En este tiempo, en el tiempo antiguo, había una sociedad que estaba jerarquizada. Clases, rangos, categorías, escalones, y uno de los mejores escalones era el ser escriba. El escriba pagaba muy bien porque ellos estaban encargados casi de toda la sociedad y su funcionamiento. Él estaba muy acomodado, él tenía mucho dinero. No era cualquier persona, un escriba, el que estaba ofreciendo a Jesús que le iba a seguir. Ellos pertenecían a una casta especial allá en Egipto. Ellos se encargaban que todo funcione bien en el Estado. Ellos eran administradores, eran contables, eran literatos, eran escribanos públicos, eran maestros del cálculo. Estos hombres eran casi omnipresentes en el trabajo que ellos se desenvolvían. Estos eran escribas, clasificaban, contabilizaban, copiaban en diferentes tipos de escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban trabajando en casi todos los departamentos de administración en medio del Estado y llegaban a hacer hasta de trabajos para la realeza. Estos eran escribas. Eran tan prominente, pero tan prominente su papel, que incluso se hacía escultura de ellos. Hasta esto hacía. Esto era solamente para los faraones, pero los escribas llegaban a tal punto y tal escalón que hasta se hacían muy famosos los escribas. Mire lo que dice un escrito antiguo. Miren lo que dice de los escribas: viven bien, no conocen la miseria, no son azotados ni sometidos a duros trabajos, pueden hacer carrera en la administración y el faraón vela por ellos. Este tipo de vida y este tipo de hombre le está diciendo a Jesús que le va a seguir. No está entendiendo y no sabe cuál es el precio de seguir a Jesús, como quizás muchos de nosotros. Como quizás muchos de nosotros no entendemos lo que significa seguir a Jesucristo. Y para empezar tienes que saber que seguir a Jesucristo, seguir a Jesús tiene un precio, tiene un costo. Cuando hablamos de precio, hablamos de costo en seguir a Jesucristo. Estamos hablando de que mi seguir a Jesucristo tiene que costarme. Mi seguir a Jesús tiene que tener un esfuerzo. Y yo tengo que sufrir por la causa de Jesucristo. Yo tengo que sufrir ciertos sacrificios por seguir al Maestro. Cuando hablamos de seguir a Jesús, hermanos míos, tienes que saber que esto nos va a costar, no va a ser nada sencillo. Peor fue para los discípulos antiguos. Sufrieron, murieron por la causa de Cristo. Cuando hablamos del precio, hablamos de sufrimiento, hablamos de riesgo, hablamos de renuncia, hablamos de privación, hablamos de un importe que a todos nosotros nos va a costar. Hablamos de recursos. Seguir a Cristo significa que vas a gastar tus recursos también. Por Él, por un alma, por personas que no conocen a Dios, por estar involucrado en un ministerio, por servir a Dios en diferentes labores. Todo esto involucra servir a Jesús. Y si no entendemos el costo, como este hombre que no entendía lo que significaba seguir a Jesús, vamos a estar ofertando a Dios cualquier cosa sin entender lo que decimos a Dios. Dios está buscando discípulos, Él no está buscando creyentes. Cuando tú y yo vemos en Mateo 28 la gran comisión, Él dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos. No dice creyentes. Todos empezamos como creyentes. Tenemos que pasar al otro lado, seguir el otro paso. Tenemos que seguir a Jesucristo. Estaba conversando con Hilario. Él trabaja, él es un payasito. Ustedes saben lo que trabajan en este tipo de cosas. Estábamos conversando, nos hemos chocado 2 o 3 veces. No lo he conocido antes, pero nos hemos
chocado en dos circunstancias, él está por la casa de mis padres, y empiezo a conversar con Hilario, algunas cosas con él. Y él me dice, ¿sabes por qué yo no me acerco a Dios? Me dice Hilario, porque yo no quiero ser hipócrita, me dice. Mi trabajo, el que yo tengo, es un trabajo donde yo bailo, yo digo cosas, palabras que no convienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, al yo trabajar de esa forma y acercarme a Dios, no me parece muy sincero, no quiero ser hipócrita, me dice. Ok, le digo, y la otra vez nos encontramos, y la misma historia, cuando le empiezo a hablar de Dios, él me dice lo mismo. Y parece que es muy honesto, y es más, me cita algunos versículos de la Biblia. Y me dice, ¿así es, sí o no? Me dice. Y le digo, ¿quién te ha dicho eso? Le digo. Lo escuché por ahí, eso no es tan cierto, le digo. Lo que sí tienes que saber, Hilario, le digo, es que todos somos pecadores, y por pecadores nos estamos yendo al infierno por toda la eternidad, lejos de Dios. Estamos en una condenación eterna, y solamente se nos ha dicho y se nos vende en el mundo que todos somos pecadores, que todo el mundo sabe que somos pecadores, y lo que no sabe la gente es lo que sigue después por pecadores. Y digo, Hilario, te vas a ir con tu hipocresía al infierno, le digo. Así como tú estás, como tú te encuentras en la situación, como tú estás ahí, acércate a Dios como estás, y vas a ver cómo Dios puede ser un hombre de transformación. Un discípulo no puede quedarse callado cuando escucha a una persona hablar ciertas cosas, o cuando alguien te cuenta sus problemas, empieza a contarte su situación, y como tú que eres discípulo de Cristo, tú y yo decimos que yo no puedo quedarme callado. Yo en este momento tengo que decirle algo, tengo que hablarle una verdad, tengo que abrir mi boca, y he aprendido la palabra, y tengo que decirle a este hombre que se está a punto de ir al infierno sin Cristo. El discípulo no puede quedarse callado. ¿Eres un discípulo o eres un creyente? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Porque Dios está buscando discípulos, discípulos que le sigan, discípulos que lo amen, discípulos que se comprometan con Él. Jesús le responde a este hombre y le dice en el verso 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Miren, le dice, el tipo de vida que tú tienes que saber que si vas a seguirme no tiene nada que ver con tu vida cómoda, con tu vida asegurada, con la plata que tú tienes y con todos los recursos que hay en tu haber. No tiene nada que ver. ¿Estás seguro que me vas a seguir? Porque vas a dejar ese tipo de vida, le está diciendo el escriba, ese tipo de vida tan alta y tan acomodada y de tanta posición por seguirme a mí. ¿Estás seguro? Le dice. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás dispuesto? ¿Sabes lo que implica? ¿Y sabes a dónde te va a llevar seguirme? Es lo que le está diciendo. Mira, esta vida de seguir a Jesús no tiene nada que ver con una vida cómoda. Hay aquellos que están viviendo una vida cómoda y han conocido a Jesucristo. Hay aquellos que están pasivos, acomodados, bien tranquilos, en casa, después del culto van a casa a ver películas o a pasar una noche en la playa con toda la familia. Sí, esto se puede hacer en ciertos momentos, no es pecado hacerlo, pero estamos todos nosotros retados y llamados a ser discípulos, no creyentes. Mira, Jesús te ha tomado a ti no solamente para solucionar tus problemas, sino para que tú y yo seamos soldados de Jesucristo. Y el que es soldado de Jesucristo no se enrede en los negocios de la vida. Esto dice el Señor en su palabra. Tienes que entender lo que tuvo que entender este hombre. Seguir a Jesús, no hay un lugar donde acostarse, no hay una almohada cómoda, no te van a recibir. Es más, a Jesús no lo recibieron en un momento. Mira lo que dice el verso 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Mas qué dice? ¿Qué dice? No le recibieron. No recibieron a Cristo. Y le está diciendo al escriba, tienes que saber que hay aldeas que vamos a visitar y no nos van a recibir. Es más, nos van a echar. Tienes que saber que cuando fue él a hablarle al endemoniado y vieron los milagros de Jesús y la transformación de ese hombre, le rogaron a Jesús que se fuera, que se vaya. Porque esto implica seguir a Cristo, que te cierren la puerta, que se burlen de tu fe, que cuando tú hablas las verdades de Dios, compañeros, amigos, empiecen a dejar de hablarte y no quieren saber mucho contigo, porque siempre que vas con ellos, les hablas el Evangelio. Entonces hay amigos que se van a ir de tu lado, no van a querer estar contigo. Todo esto implica seguir a Jesús. No es nada cómodo. Tienes que comprender lo que es compromiso y lo que es sacrificio. Porque no hay dos palabras más claras para decir que uno es discípulo de Cristo si no tiene compromiso y no tiene sacrificio. La persona que dice, yo voy a estar en tal ministerio, ok, qué bueno. Y cuando se trata de reunirnos, no llega, no llama, no avisa, no dice algo que sucedió en el momento, no está entendiendo lo que es compromiso.
no entiende nada de lo que es compromiso. Y la persona que está sirviendo a Dios y empieza a venirle pruebas, tentaciones, momentos difíciles, y dice, no, ya no puedo, y vuelve atrás, no sabe lo que es sacrificio. Porque sacrificio es sufrimiento. Sacrificio es que me va a costar seguir a Cristo y voy a tener que esforzarme. Y en medio de mis cargas, tendré que llevar las cargas de otros también para seguir al Maestro. Esto involucra seguir a Jesús, lo que Jesús le está diciendo a este hombre, muy entusiasmado y de muchas ganas para seguir al Maestro. Así que seguir a Jesús involucra un precio, tiene un precio. Y nosotros tenemos que pagar el precio de seguir a Jesucristo. ¿De veras quieres hacerlo? ¿Sabes a quién te comprometes a seguir? ¿Sabes a dónde esto te va a conducir? ¿A dónde esto te va a llevar? Dejar seguridades, porque no tiene dónde recostar su cabeza como los pájaros o las zorras. Seguridad y comodidad. Esto está pidiendo el Señor de las personas que no han entendido lo que significa seguir al Maestro. Deja tus seguridades, deja tus comodidades, deja tu vida rutinaria y conviértete en un soldado de Jesucristo, un discípulo de Cristo. No cualquier discípulo, un discípulo comprometido con Él, comprometido con su causa, con su obra. Este es el reto de esta mañana, este es el reto de este tiempo. Hay un misionero llegó a una iglesia y en la iglesia él estaba predicando y cuando él bajó de predicar le dijeron, tú eres un predicador que predica muy negativamente, le dijeron. No nos gusta cómo tú predicas porque eres muy negativo. Este misionero fue acá, se empezó a preguntar por qué le habían dicho que predica de esa forma. Él pensó, quizás mi personalidad, quizás no soy muy carismático al predicar. No sé y cuántas luchas entró este misionero. Pero a las semanas se dio cuenta que lo que sucedía es que este misionero hablaba verdades que eran muy incómodas para algunas personas y no les gustaba escuchar esas verdades incómodas, como quizás puede suceder esta mañana. Quizás esta mañana esta verdad es muy incómoda para tu vida. Quizás esta mañana esta verdad no te gusta mucho y quizás te resientes, quizás la otra semana ya no vengas y no sé, qué sé yo, pero las verdades de Dios son incómodas muchas veces para aquellos que no están ajustándose a lo que Dios está diciendo. Así es. Quiero que mire un dicho de la vida cómoda del cristiano. El cristianismo cómodo, o diríamos el cristiano cómodo, se puede definir como los sentimientos de tranquilidad y seguridad que experimenta uno mientras gasta lo mínimo de tiempo y esfuerzo en servir a Dios. Una religión relajada que le hace a uno sentirse bien sin obligación. Ese es el cristianismo cómodo. Puedes servir a Dios, pero ¿cuándo? ¿Qué tiempo? No tengo, no puedo, mucho frío. ¿Sabes qué? No, otro momento, piensa en otra persona. Pero tú eres un cristiano, claro, yo he conocido a Cristo como mi Salvador, por supuesto que sí. Ok, tú eres llamado a ser discípulo. Sí, pero más adelante será. En estos momentos estoy con muchos problemas encima. Y personas que no entienden lo que significa seguir a Jesucristo. Viven una vida cómoda, sentada, calentando bancas. Y Jesús está llamando discípulos. Está esperando discípulos, no está esperando creyentes. Empezamos como creyentes, necesitamos terminar siendo discípulos comprometidos con Él. Y este es el llamado esta mañana. Yo hablé con un muchacho hace unas 2 semanas atrás y él vino a consejería, había sacado una cita conmigo y me dice, me sorprendió mucho, me dice, yo vengo sencillamente por una sola pregunta. ¿Cuál es? Le digo. Ya conocí a Cristo como mi Salvador. ¿Qué más sigue? Me dijo. ¿Cuál es el siguiente paso? Y cuando nosotros hablábamos en el cuerpo pastoral, este testimonio tenía que ser contado, muy interesante. Uno de los líderes dice, imagínense que todos nosotros tengamos esa intención y diríamos, ya conocí a Cristo, ¿qué más sigue? ¿Cuál es el otro paso? Ahora, ¿qué me toca a mí hacer que ya conocí al Señor? Quiero terminar este tiempo con esta frase. Si alguno quiere seguirle, es necesario que sepa que seguirle también es servirle. Eres un
creyente o eres un discípulo? ¿Qué eres? Y si eres un creyente, qué bueno que te identifiques como creyente. Y qué bueno que sepas que el Señor está esperando de ti que pases al otro lado y que tomes este segundo paso de convertirte en un discípulo de Cristo, que ahora no solamente está esperando, sino que ahora está dispuesto a empezar a dar a otros. Y si eres un discípulo, qué bueno, amén por ti, porque estás comprometido, estamos juntos en la carrera, en la obra, estamos empujando el carro todos juntos, qué bueno, amén por los que se están levantando y son discípulos de Cristo y entienden su papel. Y tienes que saber para tu aliento como discípulo que esto demanda compromiso y esto demanda sacrificio. Así es, ¿estás sufriendo por seguir a Cristo? ¿Estás sufriendo por causa de tu fe? ¿Tienes problemas en tu trabajo porque quieres servir a Dios también y a veces no te dejan? Ok, amén, qué bueno, eres un discípulo de Cristo. Bienvenido, porque así sucede. Hay trabas, nos quieren hacer tropezar, se burlan de nuestra fe, incomodamos a las personas con el compartir el Evangelio. Así sucede, así es. Estos son de los discípulos de Cristo. ¿Eres un creyente o eres un discípulo? ¿Qué te parece si oramos y terminamos este tiempo de esta forma?